Derecho a Nacer, un programa que busca ayudar a todos los miembros de la familia a vivir mejor mediante el conocimiento y la formación en temas como el amor, la sexualidad, la vida, los valores y mucho más. Muy estimados amigos, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente con ustedes en este espacio maravilloso que el Señor nos da permiso. Estamos aquí para honrar su presencia porque Él es el que simplemente nos toma como esos instrumentos suyos y queremos simplemente hacer la voluntad del Señor y estar aquí dispuestos para que esos corazones, esos oídos, esas mentes abran, estén en todo su esplendor escuchando este mensaje que viene del Señor. Le damos gracias al Padre Celestial, a Jesús, su Hijo adorado, por quien estamos acá, y pedimos a la Virgencita Santísima que nos acompañe en este programa. Bueno, les habla Marta Elena Soto, soy la directora de la Fundación Derecho a Nacer, hoy con una invitada muy querida que ya ha estado con nosotros, una colaboradora maravillosa de la Fundación Derecho a Nacer, allí que es su casa, pues ella precisamente llega a la fundación, a ese hogar que la acogió, como hemos acogido a tantas mujeres, como nos han acogido a tantas mujeres, y pues tenemos hoy la gran alegría de poder tener este testimonio de todas las maravillas y la misericordia que ha hecho el Señor. La Fundación Derecho a Nacer, entre sus programas que tiene, está la atención a las mamitas, que necesidad que tienen económica o por la vergüenza o por cualquier otro motivo, están pensando en no tener a su bebé. Entonces, pues allí hemos logrado con la oración del Espíritu Santo que no vayan a darle muerte a su hijo. Tenemos el programa justamente de sanación posaborto, que es precisamente el testimonio que tenemos hoy con María Inés Chacón. Tenemos también una jornada de reconciliación para estas mamitas que han pasado por este difícil trauma los últimos miércoles de cada mes. También el conocimiento de la fertilidad. Entonces, bueno, María Inés, ¿cómo estás? Me encanta tenerte acá. Muy bendecida por el Señor. Aquí muy contenta, Martica, porque gracias a Dios, de verdad, el Señor me ha dado, como tú dijiste, un hogar. Es mi hogar, la Fundación Derecho a Nacer. Y para la gloria de Dios, pues en mis tiempos libres, allá estoy siempre como puesta para hacer lo que Dios quiera conmigo. Así es, muchas gracias, María Inés. Bueno, pues hemos estado hablando de este tema, como ustedes recordarán, hemos definido el aborto como ese crimen terrible que estamos cometiendo contra una vida que no tiene la culpa de nada, que no pidió ni siquiera venir a este mundo, pero que muchas veces por la irresponsabilidad de nosotros y más bien de que los padres nos guíen hacia ese camino de castidad, a ese camino de saber que somos templo del Espíritu Santo, pues como que se nos olvida, o muchas veces por falta de conocimiento, terminamos en un embarazo que no había sido planeado. Cuando escucho a las personas que dicen embarazos no deseados, pues hemos cambiado mucho porque es que puede que nosotros no lo deseemos, pero cada vida humana es deseada por Dios. Entonces, más bien hablemos de embarazos no planeados, porque realmente un embarazo debe ser planeado desde la estructura de la familia, del hogar, de ese hogar que se comprometió a que papá y mamá se entregaron en ese sacramento maravilloso, recibieron el Espíritu Santo, se comprometieron hasta que la muerte los separe y se comprometieron a estar abiertos al don de la vida. Escuchaba hace poco un testimonio de una niña que la entrevista en NWTN, que empezó desde muy joven su primer noviazgo, queda embarazada y pues decide que no va a tener ese hijo, entonces un primer aborto. A los 6 meses, con otro chico, otro embarazo, y también dice no, pues si el primero, pues ya el segundo era más fácil, entonces segundo aborto. Otra vez con otro chico, y entonces tercer embarazo, tercer aborto. Y ella dice algo que me llamó mucho la atención y es, ¿por qué mis papás nunca me hablaron de castidad?
¿Por qué en lugar de decirme, cuídese, no me dijeron, oye, sí, cuídate, pero cuida tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo? Cuida esa castidad, ten ese pudor, que si un hombre te ve, vea lo que tienes adentro, no lo que estás mostrando por fuera, lo provocativo, y no provoques, ¿no? Entonces me llamó la atención que una niña tan joven, que hoy, por la misericordia de Dios, incluso termina trabajando, esto es en Estados Unidos, Planned Parenthood, que es lo que aquí conocemos como Profamilia. Y ella cuenta en su testimonio cómo la instruyeron perfectamente bien los términos que debía decir. Jamás vayas a decir que el bebé, no, tú tienes que decir que es un feto. Ahí no hay vida. Imagina. Ella dice, es impresionante cómo me fueron adiestrando y cómo me lavaron el cerebro para poder trabajar los términos, pero que además tenía que trabajar los términos en dos formas diferentes. 2 días a la semana eran abortos y el resto de la semana era para atender a las maternas. Entonces a las maternas sí les podía decir, es tu bebé, mira, escucha su corazón. A las de aborto, para nada. Si le llegaban a decir, mira, es que yo quiero ver la ecografía, no, aquí no está permitido ver la ecografía. O sea, era una doble personalidad casi la que tenía que asumir esta chica muy joven. Y fuera de eso, era la que ayudaba, después de que se hacía el aborto, por lo general era por aspiración, entonces ella era la que tenía que reunir los pedazos, porque es que eso es lo que la gente como que no quiere entender, que lastimosamente un aborto es eso, es sacar los pedacitos del bebé, los pedacitos del brazo, los pedazos de piernas, porque lastimosamente nadie se imagina que es eso lo que realmente está pasando. El bebé, por lo general, lo que hacen es eso, es descuartizarlo en el vientre de la mamá. El bebé sufre terriblemente, llora, le duele. Tanto será que imagínate que en países desarrollados, en Holanda, si no me equivoco, le ponen anestesia al bebé para que no sienta el dolor. Imagínate tú. Tremendo. Es tremendo. Tremenda Entonces, realidad. Esta niña lo que tenía era que unir las piezas para informarle al médico o al que esté haciendo el aborto. Completo. Tranquilo, ya está completo, ya le puede decir a la mujer que se vaya. Y ella dice que ya no llevaba ni un mes trabajando allí, pues que ya se le volvió rutinario, pero que ella cada vez que veía y sacaba los pedacitos del brazo, el pedacito de la pierna, la cabeza toda vuelta a nada. Un día le dicen, la mujer que va a pasar ahorita al aborto tiene 4 meses y está esperando gemelos. Dios. Por lo tanto, esta niña quedó tan afectada que dice, creo que no voy a ser capaz. Y cuando llegó el momento, eso era por la tarde, ella estuvo toda la mañana y por la tarde decide no volver. Y no volvió. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy la invitan, porque ella empieza a tener ciertos síntomas, que de eso nos vas a hablar ahora seguramente, pues para la gloria de Dios la invitaron a un viñedo de Raquel. Y ella termina, después de 5 años, porque no quería, ya lo vamos a saber por qué, termina y es hoy una de las líderes más importantes en Estados Unidos, con sus escasos, creo que debe tener unos 25, 26 años hoy. Bendito sea Dios. Pues María Inés, con este preámbulo yo quería preguntarte, bueno, ¿cuánto hace que llegaste a la fundación? Bueno, yo hace 14 años llegué a la fundación. ¿Y cómo llegas? ¿Por qué llegas a la fundación? Yo llego a la sanación de mis abortos, porque también me practiqué abortos. Obviamente tengo una conversión el 12 de noviembre del 97 y empieza mi proceso de sanación total, integral en mi vida. Y una de las partes más afectadas en mi corazón, en mi vida personal, siempre decía que uno podía estar muy bien vestido, muy bien perfumado, pero por dentro somos como un indigente, con tanto dolor en nuestro corazón y ocultando ese pecado, ¿no? Aún estoy hablando ya hace muchos años donde de verdad no había mucha información. Hoy creo que todas las jóvenes tienen ese privilegio de poderse meter en, así como se meten al Face para saber la vida de la gente, así también busquemos información sobre las fundaciones, sobre todos los programas Provida, sobre lo que en el momento real uno necesita. Pero en mi tiempo, pues lamentablemente no había esa información. Pues uno, como dice la palabra de Dios, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento y creo que por ahí yo me perdí, ¿no? En ese momento, porque ahora ya estoy muy sanada, el Señor tuvo mucha misericordia de mí, llegué a la fundación,
Me recibieron con infinito amor. Recuerdo la psicóloga que estaba en ese tiempo era Ana María, en los brazos de Luz Marina Muñoz, muy querida, muy simpática, muy amorosa. Yo no acuso ni voy a acusar a nadie, ni voy a juzgar a nadie, porque de la misma manera que hicieron conmigo, yo lo estoy haciendo con otras personas que ya se atraviesen en el camino para que sea luz. Así es. ¿Quién te habla que la Fundación puede brindarte esta ayuda? Bueno, yo nazco en un grupo de oración del Minuto de Dios y ahí empezó mi proceso de ir a las comunidades que se encargaban de las sanaciones que deberían ser en el momento, ¿no? Entonces hablé de mi aborto y inmediatamente me mandaron a Fundación Derecho a Nacer, y por eso la conozco y por eso llego allá. Pues hoy puedo decir muy feliz trabajando para la gloria de Dios, para la Fundación, en mis tiempos libres. Dios sabe cuál es el tiempo que necesita para que yo vaya a ese lugar. Uh-huh. Y pues muy bonito y muy gratificante ahora cuando ese día hicieron ellos o hizo Dios la sanación de los abortos que yo me practiqué. María Inés, y esos abortos, ¿cuánto tiempo hacía que te los habías practicado antes de llegar a la Fundación Derecho a Nacer? Bueno, estamos hablando de 20 años antes, porque yo tenía 24 años, yo escuché la voz de Dios a los 43, más o menos 19 años atrás. Por eso te digo que no había ninguna información, no había nada. Entonces, pues nada, yo cómo podía llegar a la casa con un bebé siendo víctima de una violación de mi padre y pues él nunca me permitió tener novio, amigos de ninguna clase. Mi novio me propone el aborto y yo le acepto. Dios lo sabe que fue con mucho dolor las veces que me lo practiqué. Y en el momento en que empieza ese proceso de sanación, ¿tú qué síntomas podrías describir que tenías en tu corazón, en tu mente, en tu alma, que sabías que tenías que sanar? Bueno, el primer síntoma es el ver en la calle una mujer con un bebé. Yo debería tener mi bebé, así debería estar. Debería tener tanta edad. No sé para qué lo traía el Señor, no sé, podría haber sido un sacerdote, una religiosa, un médico que salve almas. Un científico, yo no sé lo que Dios haya querido con eso, ¿no? Pero con ellos, pero de todas maneras, síntomas muchísimos, porque uno no puede dormir, escucha llantos de niños, y lo traumático de salir a la calle era eso, ver una mamita joven también, valiente, con su bebé en los brazos y todo, eso era lo más traumático. Eso es curioso. Yo quisiera comentar que si muchas mujeres llegan como tú con este sentimiento, hay otras que no. Llegan con otros síntomas bastante duros, llegan con unos problemas de promiscuidad muy grandes, la autoestima totalmente en suicidio, el piso, el deseo de suicidarse. La irritabilidad es terrible, la depresión. Esta niña que les contaba yo del programa de WTN dice, mi depresión era terrible, pero yo jamás la uní con los abortos. Hasta que en el proceso del viñedo de Raquel es que ella se da cuenta que la depresión es causa del aborto. Otras llegan en alcoholismo, en drogadicción. Los problemas son, entiendo que hay más de 150 consecuencias que trae el aborto. Quisiera que nos contaras qué te lleva a cometer los abortos. Sí, primero que todo, pues la presión de mi padre, ¿no? Ya les comenté que fui violada por él muy niña y yo crecí con ese resentimiento, además de todo, pues muchas maldiciones de mi papá. Bueno, que su alma descanse porque pues él ya está ya en la presencia de Dios. Ya, obviamente tú lo perdonaste. Obviamente ya lo perdoné de todo corazón porque pues uno muchas veces dice ya perdoné y ya todo, pero hubo momentos en el grupo de oración donde mi corazón era muy sensibilizado en el cuestión del perdón. Entonces me di cuenta un día que yo de verdad no lo había perdonado de corazón. Y ahora hace como unos 8 o 10 años yo siento que ya definitivamente lo perdoné de corazón. Porque muchas veces uno dice, no, pues ya lo perdoné, pues que lo perdone Dios, pero no, es sentir paz en el corazón. Siento alegría que me haya dado la vida y no me haya abortado, porque definitivamente pues yo vine al mundo y pues ese era como que mi destino. No sé si se llame destino o se llame así, pero pues esa sería la parte donde yo paso
por todos esos momentos dolorosos para hoy poder sentir lo que siente mi hermano violado, mi hermana violada, mi hermano que aborta, mi hermano en el alcoholismo. Yo me metí en muchas cosas porque, como tú dices, uno de los efectos grandes es el alcoholismo. Uh-huh. Me metí muchos años al alcoholismo y pues obviamente fue el único novio que tuve soltero, digamos, uh-huh, porque los demás eran casados, comprometidos, de todo, y a él me entregué. Uh-huh. Claro, de alguna manera tú también te entregas como por esa esperanza que de pronto llega a ti nublada, porque obviamente no era tal vez, pero era como tu esperanza de por fin llegó alguien como a rescatarme de esto. Por fin llegó alguien y pues ahora sí, como dicen, como que la medicina era peor que la enfermedad, sí, porque pues yo definitivamente puse mi confianza, es cuando uno pone la confianza en el hombre y nunca en Dios. O sea, yo, para mí, Martica, quiero decirle, queridos oyentes, que a mí, como a muchas personas les pueden hablar de Dios y ese Dios no existe, porque es tanto el trauma desde niño uno que dice, ¿dónde estaba Dios? Yo era mi pregunta, sí, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta más pero una de las confirmaciones más grandes de mi vida fue cuando me quise suicidar. Hubo un Dios que me trancó, un Dios que me aló, un Dios que me habló, un Dios que dijo conmigo, no, yo te necesito. O sea, fue algo hermoso en sentir la presencia y hoy poder corroborar por medio de mi proceso y de mi caminar, es poder corroborar que Dios estaba conmigo, estaba mucho más cerca de lo que yo podía imaginar. Claro, de lo que uno no se da cuenta realmente, pero Él está ahí. Bueno, y fíjate, tú dices ahora de tus problemas de alcoholismo, de todo esto, pero ¿tú alguna vez relacionas todos estos síntomas con los abortos que has tenido? Claro, obviamente, porque eso sucedió después de los abortos, sí, claro. Obvio que lo que quiere uno es llenar ese vacío. Yeah. Llenar ese vacío con alcohol, llámese diversión, droga, promiscuidad, droga, lo que sea, llámese lo que sea, lo que queremos es tapar eso. En mi tiempo, queridos oyentes, yo les quiero decir, en mi tiempo, obviamente que el aborto excomulga a la gente, todo eso, pero en ese tiempo era mucho más severa la situación, sí, y todo eso pues a uno le daba miedo, a mí me daba miedo confesar. Ahora tenemos una gran iglesia abierta, una iglesia santa que sí, no una iglesia alcahueta, no una iglesia alcahueta, aclaremos eso, no es la iglesia alcahueta, es la iglesia misericordiosa, pero muy abierta, ajá, a la misericordia de Dios, a decirle al hermano venga, darle la confianza, decirle sí, venga, porque muchas veces la gente no quiere confesar su aborto, no quiere, tiene mucho miedo de confesarlo aún en estos tiempos. Así es esa vergüenza que se guarda, ¿cierto? Porque es que de alguna manera, por más que cuando se termina de hacer un aborto, como que así le hayan dicho a uno miles de cosas, de pretextos de tranquila, usted lo que hizo estuvo bien hecho, cómo se iba a tirar su vida, primero estaba su profesión, o sea, todo se lo enmascara a estas mujeres para poderles decir, tranquila, usted no se preocupe por nada. Y en ese no se preocupe por nada, yo me he dado cuenta que lo primero que existe es la vergüenza. Uh-huh. Si no hubiera esa vergüenza, bendito sea Dios, la sentimos, pues entonces, pues tranquilamente podemos seguir en esta promiscuidad, en este alcoholismo, en esta vida loca, en una ruleta que nos está llevando a un abismo. Pero casi ninguna mujer quiere aceptar que abortó. ¿Por qué? Si fuera tan normal, ¿por qué no lo hablamos escuetamente? Precisamente por eso, precisamente es el miedo, es la cobardía, es el que me digan, me señalen o me digan, mira, ya va la que abortó, la misma familia, me delate, o sea, como que me están juzgando. Es sentir eso, pero en el fondo, de verdad, como tú dices, mucha vergüenza. Primero que todo, cuando ya uno conoce a Dios, pues no, yo le bajé 1000 veces la cabeza al Señor y le dije, perdóname, Señor, yo creo que lo que más te ofendí fue en el aborto y es en lo que yo ahora más trabajo. Me encanta ese trabajo como reparación. Es muy lindo donde uno puede alzar los bebés que no tuvo, alzarlos de otra mamita, decir, este sería mi bebé, le doy gracias a Dios por eso, porque es maravilloso cuando ya uno hace la reparación. Después, ya que uno confiesa y que uno se siente libre y que el obispo o el sacerdote que tenga la dispensa para hacerlo, uno ya es feliz, hasta se bota en sus brazos. Yo me acuerdo que el
padre que confesé mi aborto me abrazó y me acogió y me dijo, vete en paz y no peques más. Qué bien. Fue un proceso definitivamente hecho de Dios, como todos los procesos, cuando todos los corazones están dispuestos y abiertos a la misericordia de Dios. Yo pienso que desde ese 12 de noviembre, Martica, yo cuando llegué a ese grupo de oración, yo le abrí totalmente el corazón a Dios y le dije, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Yo no sé quién eres, yo no sé dónde estás, yo no sé dónde vives, pero por favor cambia mi vida. Y es la disposición cuando uno tiene totalmente ya esa nueva visión, esa nueva oportunidad de vida, ese nuevo caminar, ese ya no mirar para atrás porque ya pasó. Sí, hoy vemos cómo cuentas tu testimonio, no, obviamente no con esa frescura, porque hay una cosa muy clara y es, te los puedes sacar de tu vientre, pero jamás. Más de mi corazón, jamás. Yo sé que todas las mujeres que han pasado por esto, sus hijos siguen vivos. Sí, obviamente, siguen vivos y son ángeles que interceden por mí, que me dicen, mamita, mira que te estamos esperando, preséntanos a nuestros hermanitos, los biológicos, los espirituales, porque yo tengo ya 10 niños para la gloria de Dios, tengo 10 niños rescatados de aborto, soy una mujer muy feliz, sabiendo de sus sacramentos, sabiendo de su vida de estudio, sabiendo de todo, de sus vidas. Es muy hermoso cuando Dios le da la oportunidad y uno se compromete realmente con el Señor. Pues así lo vemos, María Inés, y de verdad vemos la misericordia de Dios en ti y en otras mujeres que han llegado a la fundación, que hoy el Señor las tiene para su gloria, dando este mensaje maravilloso. Tú bien lo decías ahora, María Inés, y creo que es una cosa importante para que nos escuchen, y es, en esa época no había la información que hay hoy. Hoy uno puede entrar a páginas, y obviamente pedimos que sean páginas católicas, en donde le enseñan a uno qué es el aborto, cómo practican el aborto, cuáles son los mecanismos que se utilizan para abortar a un bebé, cómo por medio de la succión sacan este bebecito, cómo lo desbaratan, cómo lo cortan, lo trocean, y es una cosa de verdad, es un poco duro decirlo, pero miren, si no hablamos con la claridad que lo estamos haciendo, vamos a seguir en este flagelo que nos tocó en esta época, María Inés, porque es que nos tocó, o sea, me vi un documental hace algún tiempo que lo hizo Eduardo Verástegui, mexicano actor que el Señor toma para su gloria también, para poder hablarle a las mujeres acerca del aborto, y él hace un documental de esa época primitiva, perdónenme si el término no está bien usado, cuando las mujeres adoraban a los dioses en México y la adoración la hacían ofreciendo a sus hijos, y ellas estaban convencidas que los dioses, que había dios de la lluvia, dios del sol, dios de etcétera, y lo que hacen es justamente ofrecer a sus hijos para que llueva, ofrecer a sus hijos para que salga el sol, ofrecer a sus hijos, y entre más maldad le hacían a los hijos ahí en ese, entre comillas, altar espantoso, que era una piedra donde le ofrecían a estos dioses. Obviamente sabemos hoy que eso no era. Entre más daño le podían hacer a ese hijo, y el hijo sufría, sentían que el Dios con D minúscula, no sé si todos saben que Dios con D minúscula no es nuestro Padre Celestial, sino son esos ídolos. Entonces le ofrecían esos dolores de su hijo para como presionar a ese ídolo para que lloviera o para que no lloviera o para etcétera cosas. Cuando llegan los conquistadores, entonces lo que muestran es, ¿qué están haciendo? Aquí no hay sino un solo Dios. Usted no tiene que hacer eso. Y ellas mismas, las mamitas que han sacrificado a sus bebés, que los han hecho sufrir, terminan suicidándose cuando ven que no tuvieron necesidad de volver a hacer ningún sacrificio, y empezó a llover, o empezó a salir el sol, o las cosechas daban su fruto como era, y estas mamitas, del dolor tan terrible, se empezaron a suicidar. Mira tú que eso era cuántos siglos hace. Y hoy, que estamos en el año 2014, con una tecnología maravillosa, avanzadísima, el hombre ha tenido una inteligencia maravillosa para crear, pero también una inteligencia muy mal enfocada hacia la destrucción. Hay un sacerdote muy importante que dice, llegará el día en que las nuevas generaciones digan, ¿cómo?
¿Ustedes mataban a sus propios hijos en el vientre? Por favor, esto no tiene cabeza, esto no tiene... ¿Cómo podemos hablar de eso? ¿Cómo era posible que las mamás mataran a sus hijos en el vientre materno? Entonces, bueno, pues fíjate que ya aquí tenemos unos elementos muy importantes para poder hablar. Vamos a tener un pequeño corte y ya vamos a continuar hablando de todo este tema que hay que hablarlo así, muy de frente. Bueno, seguimos entonces aquí en este programa hablando con todos ustedes, siendo unos escuchas tan maravillosos que están dispuestos a aprender para poderles hablar a sus hijos. Miren, no tengan miedo de hablarle a sus hijos la verdad. Obviamente hay formas de decirlo y lo mejor es pedir al Espíritu Santo, ¿cierto? Sí. Que nos ilumine, que nos diga cómo debemos hacer esto, porque no es un tema sencillo, no es fácil. Yo les estaba comentando ahora, realmente la sensibilidad que esto puede acarrear es muy alta, pero no nos callemos. Les iba a contar precisamente que hay un programa muy importante que tienen en Estados Unidos. Miren que en medio de que allí el aborto ya lleva tantos años legalizado, también han hecho muchas estrategias importantes para la prevención y han logrado cerrar clínicas de aborto. Ahora tienen un programa que me pareció muy bonito que se llama No Más Silencio. Y es precisamente invitando a estas mamitas tan valientes como María Inés a que cuenten qué fue lo que pasó, qué están haciendo hoy para reparar. Estaba mostrando justamente María Inés aquí una muy buena bibliografía, un manual que tenemos, Ama y Deja Vivir se llama, y en ese Ama y Deja Vivir está toda la vida, todo el milagro de la vida, porque es que es un milagro verdadero, de cómo empiezan dos células a unirse. Yo les he hablado de esto un poco, como a la altura de la trompa de Falopio, cuando el óvulo sale del ovario, cuando sale del cuerpo lúteo, entra a la trompa de Falopio y allí, muy a la entrada, se queda esperando a que llegue el espermatozoide. Es allí donde se da la concepción. Una vez que se da la concepción, empieza a moverse para ir a buscar ese sitio en el útero para poder empezar su vida allí en el útero con todas estas sustancias que necesita, con todo este soporte de vida que le da la progesterona, que es la que está encargada de esa formación en el útero de todos los elementos nutritivos que necesita el bebé. Entonces, ella les muestra, me estaba contando ahora que ella les muestra cómo va su hijo, qué está pasando a las 3 semanas, a las 6 semanas, a la semana 11, a la semana 16, pero desde el momento de la concepción hay unas láminas con las que ella hace estos rescates de estas mamitas que seguramente por temor o por lo que sea están pensando en el aborto. Bueno, María Inés, entonces, ¿qué es lo primero que tú sientes o que experimentas en ese proceso de sanación? Bueno, primero que todo, pues me reciben, como decir, el recuento de mi vida y lo que hice y cómo lo hice. Y bueno, y después la acogida es muy linda porque siento la mirada y los brazos de Jesús. Yo lo veo así, lo quiero ver siempre así, porque así fue la misericordia de Dios sobre mi vida. El abrazo, las palabras, todo eso fue hermoso. Me dio tantísimo amor el Señor, que el Señor me decía, yo quiero es amarte, quiero que conozcas de mi amor, quiero que lo lleves después, que es lo que hago ahora, y ay de mí si no lo hago, porque de verdad que el Señor nos dice en su palabra, y dice San Pablo, ay de mí si no lo hago, porque de todas maneras nos toca hablar. Yo, una de las gratificaciones que tengo, porque para la gloria de Dios, Dios me permitió tener 2 hijos, tengo 2 hijos varones, y mi hijo termina su colegio y se enamora con su chica del mismo bachillerato, del mismo salón, y entonces ella queda embarazada. Entonces me llaman, tenían mucho miedo en decirme, pero también tenían mucha seguridad porque ellos decían, no, pero la señora Inés va a entender, no se va a poner brava o quizás sí, no se sabe. Pero de todas maneras el día que me llamaron, entonces me dijeron, no, señora Inés, lo que pasa es que estoy embarazada. Le dije, bueno, quiero felicitarlos por el don maravilloso de la vida que tiene en su vientre,
pero también quiero invitarlos a que sigan la castidad. No sé en qué momento se perdieron, o sea, o se unieron y se amaron, dice que se amaron y todo eso, pero los felicito porque no pensaron en el aborto, no pensaron en el aborto, eso es una bendición. Y la respuesta de mi nuera, que todavía es mi nuera, porque no se han casado, estoy pidiéndole al Señor que les regale el don del matrimonio, el sacramento del matrimonio, y mi nuera me contestó: señora Inés, si usted trabaja contra el aborto, ¿cómo nosotros íbamos a abortar? Qué bien, o sea, ya es una semilla que les ha quedado en el corazón. Tienen una niña muy linda, mi niña tiene ya 8 años y mi otro bebé tiene 2 añitos. Entonces, soy feliz. Abuela de 2 chiquitines. Soy abuela feliz de dos niños muy hermosos. Ya. ¿Cuánto tiempo sientes tú que tardó ese proceso de sanar esos abortos? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque seguramente que hay personas que nos están escuchando y dicen, pero ¿y cuánto tiempo? ¿En 1 año? ¿En 2 meses? ¿En 1 semana? Bueno, yo abrí mi corazón y el Señor hizo el proceso. Para mí, Martica, fue difícil en el corazón, pero muy fácil para Dios. Cuando uno le facilita el camino a Dios y le facilita todo, el Señor hace su obra maravillosa. Yo sí he hablado con muchas mujeres que han ido a muchas sanaciones, incluso que las ve uno como que repetidas veces en la fundación y como que lloran todo el tiempo y como que quieren confesar 5 y 6 veces. No, queridas oyentes, hermanitas, eso se confiesa una sola vez ante el obispo y ya hizo su confesión. Ya pare de verdad de toda esa lamentación que a veces uno quiere sentirse es como víctima, ¿no? Como víctima de la lástima y pobrecita no ha podido superar eso. No, la invitación de hoy es para que superen, que puedan superar eso en la apertura de su corazón hacia Dios. Dios es muy misericordioso y tenemos que creer en Dios, pero también creerle a Dios que Él nos ha perdonado. Así es. Para mí fui feliz cuando supe que de verdad Dios me había perdonado. Y desde ahí no puedo hablar de tiempo, no puedo decir de tiempo, porque para mí el tiempo fue así, inmediato, fue todo así. Como quiero compartirles en cada miércoles de mi grupo oración era una sanación, sana todo eso, sana violación, sana aborto, sana todo. El proceso fue muy lindo. De hecho, pues en esta jornada de sanación que tenemos, en esta jornada de reconciliación, que la llamamos así, el último miércoles de cada mes, pues quiero contarles que María Inés es una de nuestras maravillosas predicadoras y que ha sido una acogida del Señor a través de esos brazos que seguramente son los brazos de Jesús en los que están recibiendo a estas mujeres y que son mujeres que así como ella y así como muchas otras mujeres llegan con la angustia, con la tristeza, con algunas incomodidades de poder hablar, por lo que te decíamos ahora, ¿no? De esa vergüenza de poder asumir, sí, mire, aborté. Y no solamente una vez, 2, 3, 4, 5. Hay mujeres que han tenido abortos, de verdad, no juzgamos, pero decimos, qué tan grande ha sido la misericordia de Dios con estas mujeres. Tenemos el caso de una mujer que desde que se une con su pareja, en el momento en que deciden irse a vivir juntos, lo primero que le dice es, si yo llego a quedar embarazada, yo no voy a tener hijos. Era una mujer como tú, fue violada, no por su papá, pero hubo varias violaciones. Y ella decía, ¿dónde está Dios? ¿Cómo voy a tener un hijo? Termina estudiando veterinaria y entonces dice, voy a amar mucho a los animales. Ellos sí responden, los hombres no. Hoy, para la gloria del Señor, está en Estados Unidos en una obra maravillosa, con una sanación inmensamente bella. Bendito sea. De hecho, en alguna época nos colaboró en la fundación con todo esto de los métodos naturales, que es algo que hoy es un tema muy central en la fundación. Y es impresionante cómo hoy la ve uno en esa sanación tan bella después de pagar para que, como ella lo decía, sáquenme estos hijos que no los voy a tener, no los voy a querer, no los voy a amar. Pero así como ella llegan otras mujeres y bueno, en esta jornada de reconciliación, que para algunas personas que nos conocen había sido también un espacio para algo que estamos corrigiendo radicalmente y que vale la pena, tal vez se los he mencionado ya, pero vale la pena que lo retomemos acá. Y es que en la fundación hubo algún tiempo, por este desconocimiento del que nos hablaba María Inés, de hacer bautizo en los niños abortados. Nosotros aquí lo hemos dicho y como les digo, perdónenme por la repetición, pero es urgente que entendamos que los sacramentos solamente
se le administran a los vivos. Y si ustedes quieren profundizar en el tema, pueden ver el Catecismo de la Iglesia Católica. Está muy claro cómo los sacramentos no se le administran a los muertos. Por lo tanto, no hay un bautizo de bebés abortados. Lo tiene muy claro y los invitamos también a que entren a la página del Vaticano. Explica muy bien por qué los sacramentos solamente son para los vivos y no podemos hablar de un bautizo, ni siquiera de un bautizo espiritual. Ni de hecho, sin nada. Ni de hecho, nada. Es simplemente lo que debe llegar a establecer una mamá dentro de su proceso de sanación, es reconocer a ese bebé o bebés que pasaron en sus abortos. Ese reconocerlo muchas veces alcanza a dársele un nombre. Ahora que decías, yo me vi abrazada por el Señor y que abrazas a tus bebés, pues hemos visto cosas tan bellas como que las mujeres pueden reconocer cuál era el sexo de este bebé abortado. Algunas hasta nos dicen, no, es que yo sabía desde un principio que yo iba a tener, era un niño. Y les estamos hablando de la época en que la ecografía cero, que uno llegaba y el shower era, si es que se hacía shower, pues allá llegan con cositas amarillas, por si acaso, o blancas, porque no sabíamos. Entonces lo que tú dices es muy cierto, el desconocimiento que había antes era muy grande, pero hoy no se justifica, de verdad, es mucha la información que hay. Entonces, una de las cosas importantes para decirles, y es que creo que María Inés pasó por ese bautizo de los niños abortados. Me parece mucho que alcanzaste a llegar. Sí, yo alcancé. Entonces, hoy que ya tenemos esta corrección, hacemos una jornada de reconciliación en la que hay un reconocimiento, repito, de estos bebés, un reconocimiento de saber que están en dónde. Que están, claro, ya están junto a Dios, ya están junto a Dios, obviamente. Y estuvieron con Dios desde el momento que digan Martica que están en el limbo nadie lo conoce, es un sitio que nadie lo conoce. Exactamente. Que solamente la misericordia de Dios tiene sus bebés allá y no son fetos, son bebés niños, son niños o niñas, pero son bebés que están allá como ángeles, serafines, querubines, no sé qué denominación les van a dar, pero allá están. Y lo otro es una reconciliación consigo misma, una reconciliación con Dios y una reconciliación con la humanidad, porque uno, Martica, vive muy expuesto o predispuesto a todo lo que le digan, ya tiene la respuesta, es una persona amargada, es una persona que no tolera, es una persona y en toda parte nos encontramos personas así, que uno ora más bien por ellas porque esta persona tiene un dolor en su corazón, definitivamente. Esa es una de las reacciones también, la violencia, la no tolerancia, todas esas cosas, la rebeldía, todo eso que trae consigo mismo. Lo otro importante que es básico comentar aquí también es que cuando oremos, no tenemos que orar por los bebés abortados. Tenemos que orar por las mamás que cometieron el aborto. Porque ellas son vivas, están vivas. Claro. Y tienen que tener mira, yo sí las invito, queridas hermanitas, quien esté escuchando este programa, por favor, abra los oídos y el corazón. Si tú estás en este caso, véngase a la fundación, vamos a hacer oraciones hermosas, una reconciliación hermosa, un abrazo de Dios hermoso, y verá que se van a ir, cada miércoles que vienen se van muy lindas, llegan con un rostro triste, con un rostro, lloran muchísimo y todo eso, pero cuando se van muy alegres, muy alegres. Y yo espero encontrarme todas esas mamitas en el mundo o en el cielo, yo no sé dónde, pero las quiero ver así alegres. Después de que Dios nos ha perdonado, tenemos que ser mujeres felices, porque a eso nos llamó Dios, a ser felices. Así es. Y creo que es importante que retomemos esto, porque lo que te digo, uno escucha, vamos a orar por esos bebés no nacidos, por los bebés abortados que están sufriendo mucho. No. Ellos ya están allá. La que está sufriendo es la mamá. La mamá, sí. O incluso está sufriendo el papá de ese bebé. Muchas veces la amiga que le dio el dinero, o puede que no sepa que está sufriendo. Es que todos los que están en mis cuidados y comprometidos en el aborto, el que le prestó el dinero, el que la llevó a la casa para la aromática, el que le practicó el aborto, el que le propuso el aborto, el que le prestó, todo, es que es todo. Hay que hacer sanación de toda la familia. Así es. Sí, por eso también lo había comentado, este síndrome de posaborto no solamente le da a la mamita que hizo el aborto, que se practicó el aborto. Ese síndrome posaborto puede extenderse a cada uno de los miembros de la familia,
a cada una de las personas que estuvieron ahí ayudando, apoyando en este crimen. Y es importantísimo no solamente la sanación de estas mujeres, sino de todas estas personas que tú nombrabas ahora. Sí. El médico, la enfermera, la que le dio la agüita, la que le dio la plata, el novio que no quiso, el papá que la mandó a abortar, la mamá que la mandó a abortar, la amiga que le dijo no seas boba. Ese es lo triste que estamos viendo en la fundación, es la cantidad de personas alrededor de esa mamá que parecería que fue la única involucrada, pero así no fue. Por eso también lo he mencionado, esa violencia intrafamiliar que hoy se vive, mucha de esa violencia intrafamiliar es causada por el aborto. Uh-huh. Hace poco una señora me decía que cuando su hija, que las amigas iban a estudiar a la casa de ella, las amigas le decían, no, pero es que ir a la casa de su mamá es terrible, su mamá es una fiera. Pero bueno, de todas maneras iban, y una de ellas un día la vio tan brava a esta señora que le dijo, oiga, ¿su mamá es que pasó por un aborto? Y entonces, pues claro, esta niña le dice, pues, no tengo ni la menor idea. ¿Por qué lo dice? Dice, porque las mujeres que han pasado por abortos son unas fieras, se la pasan irritables, se la pasan de mal genio, se la pasan amargadas, Y hoy que sabemos, pues imagínense ustedes, tenemos 39 años, vamos a cumplir en la Fundación Derecho a Nacer, nacimos en el año 1975, y obviamente no les voy a decir una mentira. En esa época, si llegaban 3 mujeres a sanación por aborto, pues podría ser como mucho. Hubo gran cantidad de bebés rescatados en la Fundación Derecho a Nacer. Fueron años de verdad de hacer un trabajo muy intenso. En estos primeros años de la Fundación la actividad fuerte era rescate de bebés. Uh-huh. Y tenemos unas estadísticas que pasan los 2 millones de bebés que realmente fueron rescatados. Uh-huh. Hoy no sucede lo mismo, ¿no? Hoy ya son mucho más atrapadas. Qué pena decir este término, pero primero las atrapan las clínicas, las atrapan las mismas mamás, las atrapan los novios, las atrapan para decirles, no quiero ese bebé, aquí no me salga con un bebé, no se vaya a tirar su vida, etcétera, etcétera. Y además llegan a estos abortorios a donde las expresiones son lo que te decía ahora de esta niña que hoy está en el viñedo de Raquel. No, mire, usted lo que tiene es un saco lleno de células. Por eso cuando ella empieza a unir los pedacitos, enseguida piensa, pero por favor, es que a mí me engañaron. ¿Cuáles células? Uh-huh. Te comentaba ahora fuera de micrófonos que ella, cuando tomaba el bracito, miraba los deditos y los deditos ya tenían las uñas. Las uñas, todo está formado. Está perfecto. Que aquí podemos ver en la imagen que tenemos en la mano, ya podemos ver un bebé de 4 semanas ya está formado. Lo único que le falta es crecer, sí. Pero ya está formado totalmente. Acá en el programa hemos hablado de esto, pero mire, los invitamos. Hay unos videos bien interesantes que pueden mirar, bien sea en la página de la Fundación Derecho a Nacer, www.derechoanacer.org, pero también hay otros espacios web que pueden visitar con mucha confianza. Está Vida Humana Internacional, donde se ve perfectamente cómo inicia la vida y cómo los diferentes tipos de abortos que se están cometiendo, que se están haciendo, y la realidad. Los invito a ver también el video que tiene Eduardo Verástegui, La dura realidad. Es duro. Yo no les voy a decir que es la película rosa, no, pero es la realidad. O sea, hablar en esos términos que en algunas ocasiones mis amigas me dicen, oye, no seas tan cruel, tampoco. No. Eso es lo que nos ha pasado. Yo recuerdo que de las cosas que digo es, las mujeres que abortan convierten su vientre en una tumba. Uh-huh. Ay, no digas eso, por favor. Pero es que es la verdad. Sí, no, Martica, ¿y cuántas de las mujeres con un solo aborto quedaron estériles ya? Nunca más les han hecho in vitro, les han hecho de todo, pero ellas no pueden quedar embarazadas. O sea, queridas hermanas, tengamos conciencia y pensemos que un día el Señor nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, porque todo nos lo notan en el libro de la vida. Tenemos que ser muy reales y muy conscientes de lo que hemos cometido. Queridas mamás, también entiendan a sus niñas. Mira, la dura realidad para nosotros
nosotras cuando vienen a un consejo es que mi mamá me botó de la casa, a mí me tocó, Martica, albergar a una de mis rescates en la casa porque la botaron de la casa. Le dije, no, pues caminé para mi casa, tenemos que hacer algo. O sea, esa vida, son dos vidas, es la vida de la mamá y la vida del gestante, la vida del bebé. ¿Cómo así que lo van a botar? Sí. Queridas mamás, pónganse la mano en la conciencia. Un día el Señor nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, no solamente mataron en vida a sus hijos nacidos, sino también a los que estaban en el vientre de sus hijas. Entonces, por favor, tengamos conciencia y mandémoslas a donde debe ser, a Derecho a Nacer. Vamos allí a tener una charla muy interesante. Podremos concientizar y podemos empezar un proceso de sanación en la familia muy bonito, que eso es lo que estamos ahora para la gloria de Dios haciendo. Así es. Y dice muy clara la palabra del Señor, sana tu corazón y sanarás el de toda tu familia. Sí, señora. Y estos los procesos que hemos visto, por eso nuestro enfoque muy, muy importante en la fundación es la familia. Y de hecho acabamos de pasar por un taller de sanando las relaciones de la familia. Tuvimos de verdad todo un éxito de predicadores que nos mostraban en realidad cómo la bendición más grande que podemos tener de parte de Dios, nuestro Padre Celestial, es la familia. La familia con sus hijos. Alguna vez les dije, en el Salmo 127 nos dice el Señor, benditos los hijos de la juventud. Serán como flechas en la aljaba. O sea, imagínate tú cómo esa comparación del Señor son los que nos van a defender. Él nunca se equivocó. Es una cosa hermosa. Entonces, en realidad sí es el enfoque clarísimo que tenemos y de verdad que la invitación que estás haciendo es muy valiosa porque esto hay que sanarlo. Este es un proceso y les decía yo que más adelante les iba a decir por qué a la niña de la entrevista en EWTN le dio tanto temor al principio hacer el viñedo de Raquel, y era porque ella sabía que para sanar una herida toca quitar la costra y hacer doler. No es que me estoy expresando de pronto exagerado ahora sí, pero es eso, es que si nosotros no reconocemos ese dolor que nos causamos, porque es que es un dolor que nos causamos en el momento de un aborto, si nosotros no reconocemos eso, pues no vamos a sanarlo nunca. Entonces ella decía, le daba mucho miedo, pero cuando ya va a este viñedo, primero hace la sanación de sus 3 abortos y luego repite el viñedo un tiempo más adelante para sanar los abortos que ella colaboró allí en este sitio el llamado Pro Familia de Estados Unidos, Planned Parenthood. Y ella dice que es una mujer nueva, es una mujer. De verdad, el video lo pueden encontrar en la página de WTN, pero también lo tenemos puesto en la página de la Fundación Derecho a Nacer. Papás y mamás, los invito a que lo vean porque de verdad que me llama mucho la atención, poderosamente la atención, como ella, siendo una mujer tan joven, dice, ¿por qué mis papás nunca me hablaron de castidad? Y eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué le están diciendo? Sí. Cuídese. Cuídese nada más y use los condones, use todo y tranquila, use todos los métodos de planificación. Mira, queridas mamitas y papitos, tenemos una gran responsabilidad ante los ojos de Dios y nosotros no vinimos a llevar por caminos oscuros y malos a nuestros hijos, sino por caminos de luz y de eternidad, porque un día estaremos en la eternidad. Y este mundo es pasajero y todo lo que hagamos en este mundo lo vamos a tener que obviamente pagar. Claro, todo tiene un precio. Nos van a juzgar por el amor. Sí, todo tiene un precio. Entonces, si nos van a juzgar por el amor, ¿cuál fue el amor que tuvimos con la vida? Fíjate que una de las cosas importantes para también tratar aquí en este programa es ¿por qué las mujeres se están creyendo una mentira de yo tengo derecho a mi cuerpo? Y como mi cuerpo es mío, yo decido lo que hago con mi cuerpo. Bueno, pues decida lo que quiere hacer con su cuerpo, pero no con el cuerpo de ese bebé. Es un cuerpo totalmente independiente. Claro, depende de ella porque obviamente está unido a su cordón umbilical. Y obviamente, si ella decide, pues obviamente ella es la que se convierte en la asesina de su hijo porque decidió no más. Pero son 2 cuerpos, son 2 corazones latiendo. Son 2 cerebros que están allí, son 2 vidas, 2 vidas que van a irse por la borda. La una
al basurero, como lo dice también esa niña de EWTN, pero también la vida de la mamá que espiritualmente va a estar destruida. Sí, y muchas se han muerto en el aborto. Exactamente. Muchas. Bueno, pues aquí nos quedaríamos de verdad todo el tiempo hablando de este tema. No, es un tema para tratarlo muy profundamente. De verdad que les agradecemos por estarnos escuchando. Los esperamos en la Fundación Derecho a Nacer, allí con María Inés y con el equipo que tenemos. Con mucho gusto estamos disponibles para Dios, porque es una obra que el Señor nos ha puesto. Allí los esperamos. Estamos en la calle 63 1334, oficina 502. O llámenos o escríbanos. Tenemos 2 correos. Está el correo ayúdenme@derechoanacer.org, o está el correo info@derechoanacer.org. María Inés, que el Señor te siga llenando de tantas bendiciones. Quisiera que nos acompañaras, no sé a cuántos programas más, pero tenemos otros temas que también vamos a tratar. De verdad que muchas gracias, y como nosotros les hemos dicho, allí los esperamos, ¿cierto? Con mucho gusto, y los estamos esperando. A su casa. Sí, llegarán a su casa. Que Dios los bendiga, y ya nos estaremos escuchando nuevamente en un siguiente programa. Abran sus corazones y reciban las bendiciones de Dios. Derecho a Nacer, un programa que busca ayudar a todos los miembros de la familia a vivir mejor mediante el conocimiento y la formación en temas como el amor, la sexualidad, la vida, los valores y mucho más.